¿Cómo están? Gracias por estar en mi canal. Hoy les traigo cómo hacer un cubrebocas de doble vista. Miren, de este lado puse es negro con unas bicicletas y lo volteo. Es de animalitos, es blanco con animalitos. Mi cubrebocas tiene dos elásticos y cada elástico mide 16 centímetros. 16 centímetros y de ancho mide 9 centímetros y medio cuando ya está terminado. 9 centímetros y medio y de largo 18 centímetros. Empecemos con el tutorial. Les voy a mostrar el material que vamos a ocupar. Miren, el hilo para coser la tela. Tengo agujas para sostener porque no tengo otra cosa para sostener. Las tijeras para cortar la tela. Dos trocitos de elástico para cada lado. Y las dos telas. Y mi patrón. Miren, aquí tengo el patrón que yo utilicé. Es una servilleta de cocina. Utilicé este papel que mide 18 centímetros de este lado y a lo largo 18 y medio. Entonces aquí son 4 centímetros y acá fui haciendo divisiones de 1 y medio. Es una división, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisiones de 1 y medio y al final 2 centímetros y medio. Y lo que hice es como la primera línea la doblo, me salto una y en la siguiente uní y ya cosí. Y cosí, esto fue lo que hice. Donde están los 4 centímetros, doblo la primera línea, salto la siguiente, la que sigue y hasta la siguiente lo uno y aquí cosí. Después en la siguiente empieza una línea, la doblo, queda una en medio y la uno con la que sigue y va quedando la siguiente línea, la doblo, salto esta y se une en la última y queda formado el cubrebocas. Miren, aquí tengo mis telas que corté. Las corté de 18 por 18 punto y medio y dejándoles 1 centímetro extra para la costura. Vamos a empezar. Ya tengo las telas cosidas por las orillas. Acuérdense que estoy cosiendo a mano. Para unirlas tengo que hacer que esto del medio, de lo que sea la vista de enfrente, quede para adentro. Por fuera va a quedar el revés, miren, es el revés y el revés de la tela. Los voy a unir y ahorita vemos cómo queda. Ya terminé este lado, miren, así queda. Ahora voy a hacer este lado, miren, de este lado. Ahora voy a hacer este lado. Empiezo por el lado donde tengo los 4 centímetros. La primera línea hago un doblez pequeño, me salto la que sigue y coso el siguiente, empiezo con el siguiente marca que tengo. Es
es algo sencillo. Puedo hacerla rápido. No es complicado. Si tengo máquina, pues la puedo hacer en unos minutos. Yo creo que me tardaría 10 minutos en hacer mi cubrebocas máximo. Miren, ya. Ahora la que sigue de tomar es la siguiente marca que tengo. Es la que voy a hacer el doblez. Me salto esta y pongo el doblez hasta la siguiente. Y quedan, miren. Quedan uno sobre uno junto al otro. Y así voy a continuar hasta que termine todas las todos los dobleces. Solamente son 3 dobleces, entonces es algo rápido. Ya terminé. Entonces en la marca que sigue hago el doblez y la uno con la última línea. Solamente me falta plancharla y queda. Miren, ya quedó terminado. El cubrebocas de ancho es de 9 centímetros y medio, largo 18 centímetros, con sus dos elásticos de 16 centímetros cada uno. Si gustan hacerlo un poco más grande, le pueden agregar 1 centímetro más. Aunque miren, si lo extienden, queda bastante amplio, entonces quizás no sea necesario. Pero si quieren que quede un poco más flojo para la persona que lo va a usar, pues pueden agregarle 1 centímetro para que esté más grande, dependiendo de si quieren hacerlo tamaño grande. En la descripción les voy a dejar las medidas para quien guste hacerlo, y espero les sirva la idea. Gracias por estar en mi canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.